A que abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Dios le bendiga en esta mañana. Tanto a los presentes como a los que nos están viendo, nos verán más adelante a través de las redes sociales. Hoy estamos frente al sermón número 49 del Sermón del Monte, el cual también será nuestro último sermón de esta serie expositiva del Sermón del Monte. Pasamos aproximadamente un año estudiando o exponiéndonos a las enseñanzas de este sermón, como dicen algunos estudiosos, eruditos, el mejor sermón predicado en toda la historia. Así que lo animo conmigo a que lea conmigo estos dos versículos, los últimos dos versículos que no hemos leído. Versículo 28 y versículo 29 dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Otra versión que dice se maravillaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Puede tomar asiento. Como dijimos podríamos decir que técnicamente el Sermón del Monte terminó la semana pasada, o en los versículos anteriores, versículo 26, perdón. Y estos dos versículos que hablaremos el día de hoy nos hablan del efecto que este sermón produjo en los oyentes. Al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para que nosotros como cristianos, hoy, más de 2000 años después, podamos examinar nuestra vida y preguntarnos, bueno, ¿cuál fue el efecto que este sermón ha producido en mi vida? Y que podamos como creyentes constantemente analizar nuestra vida a la luz de lo que el Señor Jesucristo dijo en este pasaje. Es más, yo me atrevería a usar las palabras que dijo un predicador, que como creyentes deberíamos leer más a menudo este Sermón del Monte para examinar nuestra vida. Pero estos dos versículos nos muestran dos cosas importantes. Primero, la reacción de esta gente, cómo se maravillaban o cómo se admiraban de Jesús. Y algo más que hay allí que no se nos dice, o que se dice pero no se ve con claridad, es ¿qué es lo que no se dice de estos oyentes? En estos versículos encontramos algo interesante, donde ahora el autor de Mateo nos lleva por un momento a dejar de prestar atención en las enseñanzas que se predicaron en el Sermón del Monte, para que miremos al predicador del Sermón del Monte. Es decir, para que miremos a Cristo. Y parafraseando unas palabras de un pastor, hermano, si al estudiar el contenido de este sermón, del Sermón del Monte, usted no ve a Cristo, entonces de nada nos sirvió estudiar el Sermón del Monte. Se lo digo una vez más. Si al estudiar el contenido del Sermón del Monte, usted no es llevado a Cristo, entonces de nada nos ha servido estudiar el Sermón del Monte. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso particular del Sermón del Monte, todo está centrado ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Hermanos, si perdemos de vista a Cristo en el Sermón del Monte, en este caso particular hablando del Sermón del Monte, hermano, lo hemos perdido todo. Y lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo. Cada vez que se predique desde este púlpito, de cualquiera de los púlpitos de nuestras escuelas dominicales, el centro tiene que ser Cristo y nadie más.
Si el centro no está siendo Cristo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si la enseñanza que estás recibiendo no te está llevando a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Y ahora Mateo nos lleva a que miremos a Cristo. No se vaya, por favor, a la expresión y se maravillaban de él. Porque ese no es el énfasis del texto. En primer lugar, miremos la reacción de ellos. Versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Cuando dice estas palabras, pues entendemos que por el contexto inmediato, estas palabras se refieren a, ¿qué? A todo el Sermón del Monte. La palabra admirar significa literalmente quedar atónito o estar sorprendidos. Creo que la nueva traducción viviente lo traduce como quedaron sorprendidos. Ahora, ¿qué era lo que sorprendía a esa gente? Bueno, la gente quedó sorprendida por dos cosas, por la doctrina y por el carácter del Señor Jesucristo. Una vez más, versículo 28. Eso fue lo que los sorprendió, la doctrina y el carácter del Señor Jesucristo. Versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina y luego nos da la explicación de por qué se admiraban. ¿Por qué? Porque les enseñaba cómo. Quien tiene autoridad y no como los escribas. Tristemente nosotros los seres humanos tenemos una imagen distorsionada del Jesús que estuvo aquí en la tierra. Y tenemos una imagen distorsionada porque lo hemos visto en demasiadas fotos. Cada quien pinta al Señor Jesucristo como se le da la soberana voluntad. Por eso Dios dijo en su palabra claramente que no nos hagamos imágenes de Él. Pero entiendo por las escrituras que el Señor Jesucristo era una persona común y corriente. Es más, era un ¿qué? De profesión carpintero. A eso se dedicaba. Lo conocían como el hijo del carpintero. Isaías 53, que es una profecía mesiánica, nos dice algo sobre el Señor Jesucristo. Isaías 53, si quiere buscarlo, lo puede buscar. Isaías 53 dice lo siguiente, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esto quiere decir que Cristo en la tierra pasaría desapercibido como una persona común y corriente. Así que Cristo no produjo admiración en ellos por su aspecto físico. Es más, la palabra no dice que fue por su aspecto físico, ni fue por su vestidura, ni fue ni siquiera por algún milagro que él haya hecho en ese sermón del monte. Claramente dice que estaban sorprendidos. ¿Por qué? Por la doctrina y por el carácter del Señor Jesucristo. Mire versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente que se reunió a escuchar al Señor Jesús descubrieron que las enseñanzas de Jesús eran chocantes. ¿Por qué? Porque no le decía lo que ellos querían escuchar. Eran chocantes porque las enseñanzas de Jesús no estaban de acuerdo con las tradiciones de los rabinos, ni de acuerdo con el Gamaliel, ni Shammai, ni ninguno de ellos. Porque Jesucristo puso la autoridad sobre sí mismo. Todo el que enseñaba en ese tiempo siempre ponía la autoridad de lo que enseñaba en el rabino anterior. Jesucristo no puso la enseñanza, su autoridad bajo un rabino. Puso la autoridad de su enseñanza bajo él mismo. Mi autoridad descansa en mí.
Y las comparaciones son odiosas, ¿no? Creo que a nadie le gustan las comparaciones. Y aquí nos encontramos a alguien que cuando escuchó a Jesús predicar, no pudo dejar de pensar en la enseñanza que daban los escribas y los fariseos. Por eso dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué eran diferentes las enseñanzas de Cristo a las enseñanzas de los escribas y los fariseos? Pues déjeme darle algunas razones. Primero, porque los escribas siempre descansaban en la enseñanza de los maestros pasados. Recuerda que en muchos de los pasajes que estudiamos, Cristo les dijo, habéis oído que fue dicho, tus antepasados dijeron tal cosa, pero yo ahora os digo. No depende del otro rabino, no depende de la tradición de los hombres, no depende ni siquiera de la Torá. Jesús dice, yo os digo. Vaya por ejemplo a Mateo 7, versículo, o Marcos, perdón, 7, versículo 13. Ellos no comparaban la escritura con la escritura. Ellos todo lo comparaban con lo que decían los maestros y sus tradiciones que habían inventado. Pero mira lo que dice Marcos, perdón, 7:13. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estos. Ellos decían, por ejemplo, en Mateo 23, no puedes jurar por el altar. O puedes jurar por el altar, pero no puedes jurar por el oro del altar. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo un rabino, entonces tenemos que ponerlo en práctica. Y muchas otras cosas que ellos hacían, descansaban no ni siquiera en la Torá, ni siquiera en la ley, descansaban en la tradición de ellos. Segunda cosa, en la forma que ellos predicaban, ¿por qué era diferente? Porque ellos se preocupaban por cosas insignificantes. Vaya a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ellos se preocupaban por cosas insignificantes. Mateo 23. Hay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En una época donde la economía estaba básicamente fundamentada en la agricultura, ellos se preguntaban, oiga, antes de diezmar, se preguntaban, ¿cuánto se cosechó de comino? ¿Cuánto se cosechó de eneldo? Y sáqueme exactamente el 10%, porque eso dice la ley. Ellos eran estrictos en eso. Pero Cristo les dice, ustedes pierden de vista lo más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo. Se preocupaban por cosas insignificantes y dejaban por fuera lo importante. ¿Recuerdan cuando fueron a crucificar al Señor Jesús? Lo condenaron injustamente, le hicieron juicios injustos, pagaron testigos para que testificaran en contra del Señor Jesucristo. Y cuando lo llevaron al pretorio, a la residencia de Pilato, no quisieron entrar porque era un pagano. ¿Y sabe por qué no quisieron entrar? Porque se contaminaban y no podían participar de la Pascua. ¿Cómo los ve? Tremenda hipocresía. No querían contaminarse externamente cuando internamente estaban hechos llenos de ¿qué? De odio, de mentira y de asesinato. Pero no querían contaminarse. Se preocupaban por lo pequeño. El mismo Jesús les dijo, hipócritas, porque ustedes, ¿qué fue lo que le dijo? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ese era el espíritu que gobernaba la enseñanza de estos hombres. Eran capaces de calcular hasta lo mínimo para poder dar el 10% de sus diezmos, pero no tenían ningún problema con hablar mal de otro. O bueno, nos puede pasar a nosotros, ¿no?
Algunos pueden calcular exactamente, a ver, ¿cuánto fue? Hasta con los centavos quieren diezmar. Pero no tienen ningún problema en hablar mal de otro, estar resentidos, llenos de amargura. Y así podríamos dar muchos ejemplos. Cristo les dijo, limpia primero, ¿qué? Lo de adentro del plato, del vaso, para que lo de afuera también sea limpio. Ellos se preocupaban por las cosas chiquiticas y se olvidaban de lo importante. En tercer lugar, en sus enseñanzas, ellos tenían una norma para ellos y una norma para los demás. Mateo 23, versículos 3 y 4. Miren lo que Jesucristo tuvo que decirles. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué? Dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Este era el tipo de mensaje que ellos estaban acostumbrados a hacer. Acostumbrados a que estos hombres les decían una cosa, pero cuando los miraban a ellos, ellos hacían otra cosa. Para Cristo, como no pertenecía a ninguna escuela rabínica, y como Cristo dejó de concentrarse en las cosas externas para concentrarse en las cosas internas, chocó con ellos. Porque Él no solo decía que Él era la autoridad total, sino que también les dijo, yo no solo soy la autoridad total, yo voy a ser el juez al final de los tiempos. Mateo 7:23, ya lo estudiamos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que ellos estaban atónitos por el mensaje de Jesús, que estaba centrado en lo interno, no en lo externo. Déjenme recordarles algo. Porque en las bienaventuranzas, por ejemplo, miramos, Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los humildes. Jesucristo dice, ser humilde es una bendición. Y yo se lo aclaro una vez más. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. La pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Eso le digo, ni la riqueza, no tiene nada que ver con la humildad. Pero Cristo dice, ser pobre, ser humilde es una bendición. En un mundo donde muchas veces la humildad no es vista como una bendición. A nadie le gustan las persecuciones, o sea, ¿a quién le gusta la persecución? A nadie. Pero ¿qué les digo Jesucristo? Bienaventurados los que son ¿qué? Perseguidos. Ellos veían la persecución como una maldición, o quizás hoy la gente puede ver la persecución como una maldición. Cristo les dice, si ustedes son perseguidos por causa mía, ténganlo bien claro, eso es una grande bendición. Cristo les dijo, si miráis, ellos pensaban que el adulterio era únicamente llegar al acto en sí, físico. Jesucristo les dice, si en tu corazón miras un hombre o miras una mujer y en tu corazón codicias a ese hombre o esa mujer, Jesucristo dice, ya es adulterio. Ahora usted se los imagina, tan exagerado Jesús, ya ahorita uno no va a poder mirar a nadie. Tan exagerado. Jesucristo les dijo, si te pegan en una mejilla, ¿pon qué? Pon la otra. Vean pues, ahorita tenemos que ser bobos, pues pégame aquí, luego pégame aquí. Cristo les enseñó cómo orar y cómo no orar. Cristo les enseñó cómo ayunar y cómo no ayunar. Cristo les enseñó cómo ofrendar y cómo no ofrendar, o cómo dar y cómo no, cómo dar y cómo no dar. También les dijo, mire, vea, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Hermano, y aunque usted no lo crea, esa declaración estaba enviando a más de uno al infierno en ese momento.
Porque si la gente decía, imagínense, si yo tengo que ser, mi justicia es mayor, tiene que ser mayor a a la de los mis maestros, ¿en dónde quedo yo? Si los tenían a los maestros como las eminencias, en términos de hoy, como los ungidos intocables. También les dijo que el reino de los cielos está reservado únicamente para los pobres espirituales, para los mendigos espirituales, los mendigos espirituales. No para los que siguen un sistema ritualista, siguiendo lo que dijeron los escribas y los fariseos, sino para aquellos que reconocen que espiritualmente son unos que están en bancarrota, son unos mendigos espirituales. Y cuando estudiamos esa palabra, acuerde que era una de pobreza absoluta, donde el que estaba pobre ni siquiera levantaba la mirada, sino que decía, ayúdeme. No como los que piden hoy. Hoy piden y deme tantos dólares, porque ya piden hasta tarifa, piden hoy cuando hay que darles. Es el que reconoce que está en bancarrota delante de Dios. Y que la única forma para salir de su condición es la intervención de Dios. Y yo sé que esto molesta a algunos. Porque todos creen que tienen su capacidad para salir. Mire, si tú y yo tuviéramos la capacidad para salir del pecado, Cristo no hubiera venido. Entiéndalo de una vez. Todo aquel que viene delante de Dios reclamando, presentando sus razones por las cuales Dios lo puede aceptar, como la oración del fariseo, ¿recuerda? Oh, gracias porque yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí hago esto, esto y lo otro. Ese será rechazado. Todo el que viene como el publicano, reconociendo delante de Dios su necesidad, su condición, su bajeza, su miseria, ese será o entrará en el reino de Dios. Ahora, todo esto era, resumiendo algunos, todo esto era contrario a la enseñanza que ellos habían recibido hasta ese momento. Porque Cristo ya no estaba apuntando a lo de afuera. Cristo estaba apuntando ¿a dónde? Al corazón. Cristo estaba apuntando al corazón. Cristo ya no estaba apuntando a unas ceremonias, Cristo estaba apuntando al corazón. Ellos querían cumplir literalmente la ley. Y Cristo les dice, mira, tienes que mirar el principio detrás de esa ley. Y se las comenzó a explicar. Ahora, dice el pasaje que ellos se sorprendían porque miraban la autoridad con que hablaba Jesús. La pregunta es, ¿qué le da autoridad a un expositor de la palabra? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Aparte, para que pudieran decir, habla con autoridad. Por ejemplo, hoy en día, a los falsos maestros, la gente cuando se refiere a ellos dice, oh, es que habla con poder. Por las supuestas demostraciones de poder que ellos se hacen. Casi nunca usted escucha decir que alguien decía, no, es que ese predica con autoridad. No, ese predica con poder. Poder y autoridad no son la misma cosa. El poder tiene que ver con fuerza, la autoridad tiene que ver con respeto. Y muchos de ellos muchas veces son, la gente así, es intimidada por estos falsos maestros, ¿no? Porque como no puedes tocar al ungido, no puedes tocar sus vestiduras, no puedes mancharla, entonces la gente se intimida. Pero en el caso de Jesús, la gente no lo identificaba como que tenía poder. Y Jesús tenía el poder sobre todo el universo. Nos dice que identificaban su autoridad. Es más, Jesucristo no hizo ni un solo milagro mientras estaba predicando. Pero su poder, pero tiene poder. Mire, la Biblia dice que él habló y cuando habló, ¿qué pasó? Las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. A Jesús no lo admiraban por miedo, lo admiraban por la autoridad que él desplegaba.
porque había algo especial en sus palabras, por la forma en que hablaba, por la forma en que tenía compasión por las personas. Ahora, ¿qué es lo que le da autoridad al que está predicando la palabra, en este caso a Jesús? En primer lugar, hermano, la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Qué le da autoridad a una persona que predica la palabra de Dios? La autoridad de Dios, la aprobación de Dios y no la de los hombres. Recuerda que cuando Cristo, después de su bautismo, se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo sale ungido con el poder de Dios, sale para predicar las buenas nuevas, para traer libertad a aquellos que están cautivos del pecado. Y todo lo que decía tenía la aprobación de Dios. Cristo nunca reclamó autoridad basada en la Torá, en las tradiciones, en los hombres o en los rabinos. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículo 49, para que usted y yo miremos de dónde venía la autoridad o la aprobación de Dios, de Jesús en su ministerio. Capítulo 12, versículo 49. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo dice: yo no he dicho nada de mi propia cuenta. Todo lo que digo proviene de mi Padre. Esta es la razón por la cual cuando los que tenemos la oportunidad de predicar o de enseñar, ya sea en las escuelas dominicales o desde el púlpito, no tenemos que decir lo que creemos, ni lo que pensamos. Tenemos que hablar lo que Cristo dijo. Si Cristo, el Hijo de Dios, predicaba con sus palabras provenientes del Padre, ¿cuánto más usted y yo no tenemos que hacerlo? Así que Cristo dice: yo fui enviado por el Padre y hablo lo que el Padre me dijo que debería decir. Y hoy, como predicadores, debemos estar conscientes de esa misma necesidad, depender del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios, para que Él nos guíe mientras exponemos la palabra de Dios. Porque es que es en el púlpito o en el salón de clase, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, donde el predicador honra o deshonra a Dios mientras predica esa palabra. Es desde el púlpito donde el predicador predica la revelación de Dios o predica sus propias revelaciones. Es desde el púlpito donde tú revelas realmente, el predicador revela si realmente cree en Dios y en su palabra. Y estas verdades las vemos claramente en Jesucristo. Tenía la aprobación de Dios, y esto involucra al menos dos cosas. En primer lugar, que Dios te llamó, y en segundo lugar, que predique su palabra y no sabiduría de hombres. Es Dios el que envía. Recuerde que cuando hablamos de los falsos profetas, versículos atrás, cuando lo estudiamos, Jesucristo, o leímos varios pasajes donde Dios decía: yo no los envié. Yo no les he dado ninguna revelación. Hermano, antes de ir, tenemos que cerciorarnos de que Dios te haya enviado. Hay una cantidad de, no sé si se malinterprete esto o no, pero hay una cantidad de congregaciones en los pueblos donde todo el mundo sale con el cuento: es que Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me envió. Y muchas veces se han enviado solos. Y la base que hay es Lucas 10. Pastores, que Lucas 10, versículo 2 dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, alabado sea el Señor. Amén. La Biblia dice eso, yo no lo voy a negar.
Pero porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, eso no me da a mí libertad para enviarme a mí mismo, ni para enviar al que se me dé a mí la soberana voluntad. Es más, si usted sigue leyendo el versículo 2 en Lucas, usted va a encontrar la respuesta clarita del Señor que dice, rogad por tanto. ¿A quién hay que rogarle? Léalo por favor. Léalo. No, pero léalo. 1, 2, 3. Rogad al Señor de la mies que envíe los obreros. No es que yo me envío. Yo debo que pedir a Dios para que Él haga la obra. Recuerden Hechos capítulo 13, versículo 2 también, cuando fue llamado Saulo y Bernabé. Se pararon ellos y bueno, como hay necesidad, pues voy a ir yo. No, dice la escritura que mientras estaban orando, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue Dios el que dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. Pero hoy todos se llaman, rentan una casa, no sé, unción de gozo, manto santo, ministro y no sé qué cosa, y ahí empezamos, porque la mies es mucha. Hermanos, antes de ir hay que estar seguro de que fue Dios el que envió, para tener la aprobación de Dios. Porque puedo estar haciendo la obra de Dios, sí, pero sin el respaldo de Dios. Entonces después soy el que le voy a decir, Señor, pero si yo empecé la iglesia Juego Santo en la esquina allá en Dotan. Sí, pero apartado de mí, yo nunca te conocí, yo nunca te hablé, yo nunca te envié. Y eso sin hablar de que la mayoría de congregaciones, usted se puede poner un análisis, la mayoría de congregaciones fundadas en casi todos esos pueblos son de gente que sale molesta con el pastor de la congregación y van y arman su changarro y dicen que Dios los llamó. No, yo no me digo, póngase el estudio y verá. Póngase el estudio. Todas han salido así. Salen de changarros y yo voy a armarla a mi estilo, ¿no? Entonces van y la arman a su estilo. ¿Cómo que a mi estilo? No, tengo que hablar. Cuando Dios llama a un hombre a armar una congregación, a plantar una congregación, que es el término correcto, a plantar una congregación, ese pastor o esa persona va con el respaldo de una iglesia local. Donde hay una iglesia local que está orando por ese hermano, para que Dios lo... Es más, muchas veces hasta esa iglesia local manda a algunos creyentes con él a apoyarlo para empezar esa obra. Así es que funciona. No es que me aburrió, Timoteo se aburrió con la enseñanza del apóstol Pablo y fue y armó su propia iglesia. Y Tito hizo lo mismo, y Epafrodito hizo lo mismo. No, son enviados. Pero eso es otro tema para otro día. En segundo lugar, ¿dónde voy? En segundo lugar, para tener la aprobación de Dios, hermano, perdóneme, hay que predicar su palabra. Primero tengo que cerciorarme que soy llamado por Él, que soy enviado por Él. Segundo, yo tengo que predicar su palabra. Una vez más, Juan 12:49, Jesucristo dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ahí vemos las dos cosas, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si Dios te llamó, yo tengo que predicar lo que Él dice. Yo no puedo predicar lo que dijo Sutano Mengano, es lo que dice Cristo en su palabra. Obvio, puedo agarrar comentarios, leer, informarme, como hacemos todos los que estamos preparándonos para predicar la palabra del Señor. Pero tiene que estar alineado. Si lo que dijo Sutano no está alineado con la palabra de Dios, téngalo por basura. Cristo lo deja claro en su palabra. Las dos cosas. El Padre me envió y yo predico lo que Él quiere que yo hable. Ninguna otra cosa más. Ahora sí, en segundo lugar, ¿qué es lo que le dio autoridad a Jesús? Una segunda cosa que es fundamental, hermano. Hermano, lo que le dio autoridad a Jesús era que lo que Él hablaba era consecuente
con su estilo de vida. Lo que Cristo hablaba era consecuente con su estilo de vida. Eso es carácter. A veces la gente cree que carácter es porque usted es enojón. No, si usted es enojón, eso es temperamento. Carácter son las cualidades de la persona, la forma de actuar, personalidad. Jesús lo que predicaba, él era consecuente con ello. Hermano, no hay nada más que desautorice a alguien que decir una cosa y hacer otra cosa. Enseñar una cosa y caminar de otra manera. Cristo hablaba con integridad. Y esa fue la razón por la cual llamó a los escribas y a los fariseos muchas veces hipócritas. Y eso fue lo que llevó al pueblo a identificar que Cristo tenía autoridad. Vaya a Mateo 2. Creo que ya lo leímos. Sí, Mateo 23. Déjeme leerlo una vez más. Mateo 23, versículos 2 y 3. Oh, yo leí el 3, voy a leer el 2 ahora. Mateo 23, ahí adelantico. Mateo 23. Y eso es mire, paréntesis, ¿no? Cortico. Este es uno de los sermones o una de las palabras de Jesús que usted puede creer o puede estar seguro de que Jesús no dijo estas palabras con una sonrisa en la boca. Ni con un tono así medio tranquilo. Yo creo que estas palabras del Señor Jesucristo fueron dichas con un tono fuerte. Mira lo que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, es decir, ellos tomaron la autoridad para enseñar. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas, pero, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Cada escriba, cada fariseo se sentaba en la cátedra de Moisés. O sea, hablaban una cosa y vivían otra cosa. Hermano, el Padre nos desautoriza automáticamente si como maestros de la palabra predicamos una cosa y vivimos de otra manera. Y ese no era el caso de Cristo. La integridad de Jesucristo era tal que hasta sus mismos enemigos identificaban la autoridad o la integridad, perdón, del Señor Jesucristo. Vaya a Marcos capítulo 12 para que usted lo mire allí. Ellos iban con malas intenciones. Ellos querían, como dicen en mi país, una cascarita o una trampa al Señor Jesús. ¿Por qué querían poner esa trampa? Bueno, porque sabían que el Señor Jesucristo era íntegro y que Jesús no podía decir mentiras. Vaya, Marcos capítulo 12, versículo 13. Y miren lo que dice. Y le enviaron algunos de los fariseos, de los herodianos, o sea, los seguidores de Herodes, para sorprenderle en alguna palabra. ¿Sí ve? Lo querían sorprender, la cascarita. Y cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres, ¿qué? Veraz, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, es decir, no miras las apariencias de los hombres y enseñas el camino de Dios con verdad. Maestro, ahora sí viene la pregunta capciosa, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Otro día hablaremos de la pregunta. Pero mira la descripción que dan de Jesucristo. Jesús, estamos de desacuerdo con muchas enseñanzas tuyas. No nos agradan, nos caen mal. Es más, estamos preparando para matarte por causa de las enseñanzas que nos das. Eso está claro. Oh Jesús, pero tenemos que reconocer una cosa. Tú eres veraz. No complaces a nadie. Eres imparcial. Habla la verdad de Dios. Hermano, tremendo que los enemigos suyos puedan decir eso de usted y de mí.
Lo que marcó la diferencia en, es esta frase que dice el versículo, dice, no buscas el favor de nadie. ¿Sabe? Cuando yo pensaba en esto, se me vino a la mente una frase que uno escucha mucho y hasta en las redes sociales la he visto. A mí no me importa lo que la gente diga. A mí no me importa lo que la gente diga, ¿sabe? Le digo una cosa, eso es mentira. ¿Sabe por qué? Me miran como de cara ahí, pero ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué es mentira? Porque si a usted no le importa lo que la gente diga, usted no tiene que andar diciendo, a mí no me importa lo que la gente diga. Si no le importa, ¿para qué tiene que andarlo diciendo? A menos que alguien le pregunte. Pero si a mí no me importa lo que la gente diga, no tengo que andarlo diciendo. ¿Sabe cuál es la razón por la cual el ser humano miente? ¿Sabe por qué? Ya le di la respuesta. Para no quedar mal con los hombres. Porque le importa el que dirán. ¿Dónde estabas? Oh, en Walmart, cuando no estaba en Walmart. ¿Por qué no dice la verdad? Porque no quiere quedar mal con los hombres. Porque le importa el que dirán. Si no le importara, simplemente decía, pues mi hijo estaba metido en la cantina, o en la discoteca, o donde estaba metido. O estaba en la fiesta esta allá de las Tres Cruces. Ahora, y miren lo interesante. Quiero quedar bien con el hombre. ¿Y what about God? ¿Y qué pasa con Dios? Al fin y al cabo Dios es bueno. Siga pensando que Dios es bueno. Y siga jugando con la gracia. Quedamos mal con Dios y eso qué importa. Lo importante es quedar bien con los hombres. Como el otro me creyó la mentira, me siento ahora qué? Bien. Tengo la aprobación del hombre, me siento bien. La pregunta es, ¿y qué de Dios? Mire que lo hiciste. No, y no lo hice. Que mire, aquí está la evidencia. No, no lo hice. Quiero quedar bien con los y Dios. Entonces la gente publica en las redes sociales, a mí no me importa lo que la gente diga. ¿Y sabe qué pasa cuando usted pone esa frase? Uy, una cantidad de likes y los comentarios, lo que usted quiere escuchar. Claro que sí, tú pues, no pienses nadie, tú eres Y entonces la admiración de todos, logré lo que estaba pensando, la admiración de la gente. Así que usted de los que pensaba, no me importa lo que diga la gente y lo publica en sus redes sociales y lo dice a grande boca, estás mintiendo. Aterriza. El día que verdaderamente no te importe lo que la gente dice, tú no vas a estar diciéndolo ni preocupado por esa situación. A Cristo le dijeron, tú no buscas el favor de nadie. No buscas la aprobación de nadie, porque eres veraz. No maquillas las cosas para que la gente se sienta bien. No tuerces la verdad, no la adornas, no la escondes. Cristo, tú eres imparcial. Es blanco al que le gustó y al que no le gustó, pues ahí ver cómo es la regla, pero es blanco. Ancho y angosto. Él pudo haber dicho, bueno, y para que no me digan que exagerado, pues entonces digamos entonces que bueno, hay un promedio entre el ancho y el angosto. No, 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 no. Es ancho o angosto. Si lo quiere aceptar, bien. Vas por el angosto. Si no, sigue caminando en tu camino ancho. Cristo tenía autoridad porque el favor de Dios reposaba sobre él. Cristo tenía autoridad porque se limitó a hablar la palabra que recibió del Padre. Cristo tenía autoridad porque ponía la autoridad sobre sí mismo. Cristo tenía la autoridad porque su estilo de vida era consecuente con su enseñanza. Cristo tenía autoridad por la forma en que entregaba su enseñanza. Y eso permitió que la gente reconociera la diferencia entre lo que enseñaba él y lo que enseñaban los fariseos, los escribas.
Esas cosas los maravillaron, dice, los tenían maravillados. Estaban maravillados por todo eso. Ahora, al principio le dije que habían dos cosas. Una de las cosas que los maravillaron, que se dice claramente en el pasaje, pero la otra pregunta es, bueno, ¿qué no se dice de ellos en el pasaje? ¿Qué no se dice de ellos en el pasaje, hermano? Y creo que esto debe llamarle, mire, si estaba dormido en la primera parte del sermón, ahora despiértese, porque esto le interesa a usted y me interesa a mí. ¿Qué no se dice de esta multitud en este pasaje? Hermano, y no se dice simplemente porque no está, porque si hubiera pasado se diría. Hermano, no se dice que a pesar de todo lo que sintieron, no se nos dice que sus corazones fueron compungidos por el mensaje. No se nos dice que nadie dijo, no se nos dice allí que alguien dijo, oh, wow. Y yo que pensé que estaba mal, pero después de escuchar a Jesús, estoy muy mal. No se nos dice, uy, yo que pensaba que tenía la autoridad para odiar a los que a los que me maltrataban, y ahora tengo que amar a mis enemigos. Mire, cuando usted compara este sermón, o esta multitud, perdón, con otra multitud en la Biblia que escuchó otro sermón parecido, la reacción fue diferente. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Hechos 2, 37. Se conoce como el primer sermón del apóstol Pedro. Y miren lo que dice el versículo. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Y sabe, dice el versículo 41, que se añadieron a la iglesia, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Ese día nacieron de nuevo 3,000 personas. Después del sermón del monte no se lee esa verdad, no porque Jesús no tuviera el Espíritu Santo, no se lee esa verdad simplemente porque no pasó. Vemos muchas personas, una multitud, maravilladas sí, maravillados pero condenados. Y eso es frecuente en los templos cristianos el día de hoy. Muchas personas maravilladas por la música, personas maravilladas por las luces, personas maravilladas por el humo, personas maravilladas por las predicaciones, pero personas condenadas. Es posible escuchar un tremendo mensaje, sermón como el del Señor Jesucristo, maravillarse con la autoridad con la que el Señor Jesucristo habló ese día e irse a la casa de la misma manera como llegó. El único cambio quizás en el sermón fue tremenda palabra, muy bonita. ¿Sabe? Hay una cantidad de mensajes, se los voy a, no tiene que buscarlo, yo los voy a leer. Bueno, anótelo y usted lo lee en su casa luego. Pero Mateo 9:33 dice, y la gente se maravillaba. Mateo 13:54, se maravillaban. Marcos 12:17, y se maravillaban de él. Lucas 4:22, y se maravillaban y estaban maravillados. Juan 7:15, y se maravillaban los judíos. Y a pesar de que se maravillaban y se maravillaban y se maravillaban, Juan 6:66 nos dice que muchos de sus discípulos lo estaban, ¿qué? Abandonando. Imagínense cómo habrá sido la reacción, el impacto tan tremendo que hasta el mismo Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y queréis acaso oírnos vosotros? Lárguense también. Él no le dijo, ay, no se vayan, no me dejen solos. Dígame, ¿qué quiere que les predique para que no se vayan? Le dijo, si se quieren ir, que les vaya bien. Ahí fue donde Pedro, no iluminado por el Espíritu Santo, le dijo, oh Cristo, ¿a dónde iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero mire, maravillados, pero convertidos, dígame algo. No, se estaban yendo. Muchos maravillados, pero sin Cristo. Recuerda, ya lo estudiamos. Muchos son los que entran por la puerta ancha, ¿cierto? ¿Y cuántos entran por el camino angosto? ¿Por la puerta angosta? Pocos. Hermano, perdóneme por lo que le voy a decir, no me lo tome a mal, pero muchas personas hoy están en el infierno y aquí en la tierra estaban maravillados. Y muchos van a terminar en el infierno maravillados por lo que escuchaban de Jesús, mas no convertidos. Y mi oración es para que usted no sea uno de esos que se maravillan. De nada te sirve maravillarte con la palabra de Cristo si no eres un convertido. ¿Dónde estaban las multitudes que se maravillaban al final de la vida de Jesús? Aquí no cabe el cuento porque muchos dirán, pastor, lo que pasa es que Pedro tenía el Espíritu Santo y para aquí, para allá, y el fuego y toda la cuestión que dicen por ahí algunos. Y pregunto yo, ¿Cristo tenía el Espíritu Santo? No sé. Porque entonces si hacemos esa lógica, nos daría la impresión, bueno, si a Pedro se le convirtió en 3,000 y a Jesucristo solamente 12, pues entonces como que el poder que tenía Pedro era mayor que el de Cristo. Hermano, eso sería serio hacer esa aseveración. Peligroso. A ver, Jeremías también, ¿se le convertían muchos? No. Entonces tampoco el Espíritu Santo lo respaldaba. No. ¿Dónde estaban? ¿Sabe? Los maravillados, los mismos que gritaban Hosana al hijo de David, ¿se acuerda? Y tiraban los mantos al piso para que él pasara. Y tremendo escándalo. Como dijo un día, cuando hablamos de tiempo, cualquiera de nuestros tiempos hubiera pensado que esa gente estaba en un avivamiento, ¿no? Porque hoy eso es un avivamiento. Cualquiera hubiera pensado. Tremendo avivamiento. Todos gritaban, ¡viva Jesús! Se tiraban al piso, mejor dicho. Yo creo que eso era, cualquiera quisiera tener eso hoy en sus congregaciones. Algunos, pues, que caminan por allí. ¿Dónde estaban ese grupo? Todos sabemos que al final estaban gritando, ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mire, denos a Barrabás y ese crucifíquenlo. La parábola de la semilla en Mateo 13 creo que nos habla con claridad. Nos habla de esos 4 terrenos. Cristo habla de un grupo que recibe con gozo la palabra, con fervor, con alegría. Reconocen mire lo que el pastor está diciendo es verdad. Pero dice que cuando vienen las aflicciones, la persecución, abandonan las filas. Cuando viene la preocupación, cuando viene que tiene que ir a trabajar, que esto y lo otro, que ¿sabe qué? Cuento de Dios. Se van maravillados. Cristo habla de otro grupo que las preocupaciones del mundo ahogan la semilla. ¿Con qué voy a pagar la casa? ¿Con qué voy a comprar ropa para los niños? ¿Con qué voy a comprar la ropa, la comida del perro, del gato? ¿Qué cuenta de Dios? Bueno, ¿dónde está? Trabajando. ¿Pero por qué? Tengo que comprar la comida del gato y el perro. Tengo que pagar los 3 carros que tengo, que pagar la casa que tengo que pagar el iPhone X que tengo, el iPhone 18, el Galaxy 10 y todo eso tengo que pagar, tengo que trabajar porque tengo que pagar todo eso. No hay tiempo para Dios. La Biblia dice, el que no trabaja, no come. Está, pastor, está bíblico. Llega al templo, tremendo sermón, muy bonito, pero el día siguiente cuando llega el lunes y tiene que enfrentarse a las adversidades, las preocupaciones, estoy muy cansado, qué pereza, no tengo tiempo de buscar a Dios. A veces escuchas a gente decir, sí, yo fui cristiano una época de mi vida. Y luego empiezan a sacar los pergaminos. No, sí, mi tío es pastor, mi primo es pastor, y para acá, y para aquí, para allá. Sacan los pergaminos, ¿no? Como si eso hablara de algo. Si usted cree que se va a salvar porque su tío es pastor.
A ver, ¿usted cree eso? Usted, muchachito, ¿usted cree que usted va a salvar porque su papá es cristiano? Ustedes niños que me están mirando, si es que me están mirando, ¿usted cree que se va a salvar que usted va a llegar a decirle a Dios, "Ay, mi papá era cristiano"? No sigue creyendo que las vacas vuelan. Y en tercer lugar nos habla de un grupo que por las riquezas era engañado. Cualquier puede ser la realidad ahí en algunas enseñanzas, pues ya usted entiende. Hermanos, esa es la razón por la cual necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Es tan claro en la palabra, yo no sé por qué nos cuesta entenderlo. Necesitamos la intervención de Dios. Ahora la pregunta es del millón, ya miramos la reacción de la multitud. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción? Hermano, una vez más, perdóneme que yo sea tan enfático, pero es que así es. Una vez más, dentro de la multitud hay dos tipos de grupos, no hay ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay dos tipos de grupos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son ustedes? Hombre, los que se maravillan y creen, y los que se maravillan y no, pues no creen. Los que construyen sobre la roca son los que obedecen su palabra. Los que construyen sobre la arena son los que reciben la palabra y dicen, puro cuento. Como la dieta, ¿no? Cada vez que vamos a hacer la dieta, bueno, mañana empiezo. Hoy no, mañana empiezo. El lunes empiezo, y así se la pasan. Del lunes, el lunes, el lunes, y se acaba el año, y así se la pasan. Es que no dijo cuál lunes, sino que el lunes. Hermano, no hay más grupos. No inventemos. En una congregación, aunque a usted le cueste entenderlo, aunque no le guste lo que le voy a decir en esta mañana, hay dos grupos. Después de un año en esta congregación local, después de un año, porque empezamos el 11, creo, en julio, creo, me olvidó la fecha. En julio, sé que empezamos en julio. Un año escuchando este sermón. Y yo sé que lo hemos escuchado todos aquí, porque cuando no vienen, yo sé que usted va luego y ve el sermón en su casa, así que lo hemos escuchado. No digo yo tan crédulo, yo sé. Alguno dirá, pastor, no sea tan ingenuo, pastor. No, yo sé que hay algunos que decirlo luego van, los otros, pues allá ellos con Dios, yo qué sé. La pregunta es, por un año has escuchado el sermón del monte. ¿A qué grupo perteneces? Yo no sé a qué grupo pertenezco a quién, yo sé a qué grupo pertenezco yo. ¿Para qué grupo perteneces? Porque hoy al final de esta serie, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué efecto tuvo en mi vida el sermón del monte? No en la vida del vecino, no en la de mi esposa, ni de mis hijos, sino en mi vida. ¿Qué efecto tuvo exponerme a las enseñanzas del Señor Jesucristo? El hombre que habló con autoridad, el hombre que predicó el mejor sermón que se puede predicar sobre la tierra. ¿Qué efecto tiene eso en mi vida el día de hoy? Porque si el sermón del monte te pareció muy bonito, te pareció muy interesante, te permitió entender cosas que antes no habías entendido, cosas que no sabías, muy bonito. Pero si eso no hizo nada en tu vida, si eso no hizo nada en tu vida, hermano, da lo mismo que vengamos el próximo año que viene, el domingo, nos sentemos aquí, yo hago una oración y te vayas para tu casa, va a darle igual. Va a dar igual. Cristo no predicó este sermón para agradar a la gente. Cristo no predicó para impedir que, a ver qué digo para que la gente no se ofenda. Cristo predicó para transmitir la verdad que recibió del Padre. Él predicó para que las ovejas oyeran su voz y para que las cabras salieran corriendo. Juan 6:66, usted lo puede leer ahí. Él predicó para que luego de su predicación, la gente tomara una acción. Y eso lo estudiamos desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Esa parte era la parte práctica de Jesús, donde Jesús invita a la gente
a tomar una acción con lo que recibió. Y honestamente, todos los que prediquemos la palabra de Dios debemos seguir sus pasos. Predicar y transmitir la verdad del Padre. Predicar a las ovejas de Jesucristo y a las cabras, o se arrepienten o se condenan. Y predicar y motivar a la gente a que tome una decisión. La Biblia, yo lo dije un día y hoy lo repito, la palabra de Dios nunca regresa vacía y cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mire, la palabra al predicar tiene un propósito. O hay salvación o hay condenación. No hay un tercer propósito. O trae salvación o trae condenación. La vida cristiana te va a costar todo lo que tú eres. Todo. No una parte, todo lo que tú eres. Todo tu ser tiene que ser puesto a la orden de Dios. Por eso Pablo dijo, yo estimo todas las cosas por basura por causa de Cristo. Hermano o amigo, si algo hemos aprendido del Sermón del Monte es que estamos totalmente perdidos. Necesitamos la gracia de Dios para sostenernos. Necesitamos la gracia de Dios para que nuestros ojos sean abiertos, para ver la condición de nuestra alma. Necesitamos la gracia de Dios para correr a Él, pidiendo ese don de la fe, para que podamos creer, para que podamos arrepentirnos y para que podamos vivir de acuerdo a su palabra. Si aquí hay alguien que todavía está cegado, que todavía está muerto en sus delitos y pecados, que todavía está confiando en sus propias fuerzas, en su propia justicia para ser salvo. Si alguno todavía está confiando, como dijo alguien en una ocasión, Dios es tan bueno que cuando me muera va a hacer algo para darme una segunda oportunidad. No, no vas a alcanzar salvación, porque no es en tus fuerzas. La oportunidad de salvación es ahora, no después de muerto. Es una doctrina católica totalmente errada. No hay purgatorio, no hay, ¿cómo se llama el otro? Limbo, ninguno de esas cosas hay. Que vas al purgatorio a purgar, no, 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 eso no existe. Amigo, necesitas a Cristo. Él es la única que te puede hacer. Joven, niño, adulto, que estás sin Cristo, estás perdido. Y mi oración es que puedas escuchar las buenas noticias para que encuentres a Cristo. El limbo dicen que es para los niños. Ahora ya lo tienen calificado hasta para los niños. Por eso tienen que bautizarlos por ahí, no van para el limbo. Mentira más extraña esas. Y hermano, que estás en Cristo. Si estás en Cristo, necesitas a Cristo para seguir viviendo a la altura de lo que Jesucristo dice aquí en este pasaje. Si estás en Cristo, sigue examinando tu vida a la luz de este pasaje. Y sigue a Cristo, que es nuestro modelo perfecto. Hay dos opciones. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Si estás sin Cristo, condenación eterna. Si estás en Cristo, vida eterna. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Y antes de orar, yo quiero invitarle a que allá donde usted está, usted piense. ¿Qué impacto hizo este sermón del monte en su vida? Yo no sé cuántas predicaciones escuchó, puede ser que escuchó las 49, otros algunas 30, no sé cuántas. Pues la pregunta es, ¿qué impacto ha hecho este sermón en mi vida? ¿Se puede decir de mí lo que se dice a esta multitud, que simplemente fueron maravillados? ¿O se puede decir de mí, de la multitud de hechos, que dice que preguntaron, ¿qué haremos? Y dice su palabra que 3,000 fueron salvos, creyeron, fueron bautizados. Padre, en nuestra congregación tenemos simplemente dos grupos. Aquellos que son salvos, aquellos que todavía no son salvos.
Señor, oramos para que aquellos que son salvos encuentren fortaleza en tu palabra para seguir caminando bajo el estándar que tú nos llamas en este sermón del monte. Señor, aquellos que no son salvos, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo el que lo convenza, porque entendemos que no es el hombre, no son las palabras del hombre, es tu Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de verdad. Oramos para que ellos puedan ver la condición de su alma. Oramos para que ellos puedan ver que están frente a un Dios santo, puro, que odia el pecado y a todo aquel que practica el pecado. Señor, que tú le quites la venda de sus ojos, aún a los que están autoengañados. Señor, y que puedan ver la verdad de sus vidas y llegar a ti. Señor, clamamos por salvación, por arrepentimiento. Señor, y gracias por darnos la hermosa oportunidad de exponer nuestra vida a las enseñanzas del Sermón del Monte de una forma expositiva. Señor, y que el fruto, la semilla que fue plantada, Señor, caiga en ese terreno fértil. Señor, no queremos un terreno duro, no queremos un terreno de espinas, no queremos un terreno de piedras, queremos un terreno duro, un terreno fértil, donde la semilla pueda caer, donde la semilla pueda morir, donde la semilla pueda crecer, donde la semilla pueda dar fruto. Padre, gracias. Enséñanos cada día a ser una iglesia que vive tu palabra. En el nombre de Jesús. Abre nuestros corazones y prepara nuestras mentes, oh Dios, para el próximo libro que vamos a estudiar. Permite de que pueda traer igual bendición a nuestra vida y crecimiento a nuestra vida espiritual. Señor, ahora al disponernos a participar en nuestras ofrendas, queremos pedir